En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Encomendemos el camino de nuestro retiro espiritual a la intercesión de la Virgen María, la que acogió, vivió y sirvió con amor la voluntad del Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una vez más, revisen por favor que sus teléfonos celulares estén en silencio o estén apagados, por favor. Revisen en este momento, no se fíen. Gracias. Vida consagrada. Creo que en la diversidad que por supuesto tenemos, hay tres palabras que nos unen, en las que podemos encontrarnos. Tres palabras que son muy necesarias y que van a servir de eje para nuestro retiro espiritual. Esas tres palabras, como título general, son las que están en la parte superior de nuestra pizarra o tablero. La palabra esperanza, la palabra comunión y la palabra servicio. Esperanza, comunión y servicio. No son palabras que se den de manera espontánea, tampoco son palabras que uno pueda producir de una manera automática o forzada. Ninguno de nosotros, a fuerza de concentrarse, por ejemplo, o de violentar el corazón, puede producir esperanza. La esperanza no se produce así. Lo mismo la comunión, cuando pensamos en la comunión dentro de nuestros respectivos institutos, la comunión no se puede producir tampoco de una manera forzada, está como un poco más allá de del simple deseo de nuestra voluntad. Y el servicio, por lo menos el servicio apostólico, el servicio en nombre de Cristo, tampoco es algo que se pueda hacer si no hay por dentro un manantial que esté fluyendo. O sea que estas palabras, a la vez que son tarea para nosotros, son un don que necesitamos, un don que aguardamos, un don que suplicamos. Es un camino que tenemos que recorrer, pero también es una oración que tenemos que hacer. Esperanza, comunión y servicio. En esta primera reflexión, a la que le hemos puesto ese título de Una mirada, vamos a intentar fijar algunas coordenadas de lo que estamos viviendo como vida consagrada. Hemos dividido esta primera reflexión en 4 partes, o 3 partes, pero la segunda se subdivide. Vamos a hacer una introducción, luego hablar de desafíos y luego hablar de oportunidades. Seguramente lo que vamos a comentar en estas reflexiones, no solo esta primera, resulta bien conocido, es decir, no tengo pretensión alguna de originalidad, y más bien de lo que se trata es de un poco complementar, unificar lo que hemos ido viendo, porque al fin y al cabo todos somos espectadores y somos también actores de una misma realidad social, que es compleja, que es desafiante y que muchas veces también es apasionante. Empecemos entonces nuestra introducción, y lo que queremos mencionar aquí, y yo creo que es muy visible en este grupo, es primero la palabra diversidad. Diversidad de carismas, diversidad de estilos, diversidad de perspectivas, diversidad de gustos. Hay tendencias muy contemplativas, tendencias muy apostólicas. Sin duda hay personas con un gusto bastante tradicional, otras seguramente buscan algo más progresista o más actual.
nosotros somos, me parece, como un pequeño retrato de lo que vive la iglesia y de lo que vive la sociedad. Esto que vemos aquí, esto que encontramos aquí, pues es lo que típicamente encontramos en cualquier reunión amplia de iglesia. El Papa Francisco ha querido que la iglesia entera entre en un proceso de sinodalidad, en un proceso de hacer camino juntos, y si hemos participado, aunque solo sea un poco, en este esfuerzo sinodal, pues nos hemos encontrado con esa diversidad. Una diversidad que a veces nos produce perplejidad, pero que otras veces nos produce alegría. La alegría que uno tiene cuando llega, por ejemplo, a un jardín y encuentra distintas flores con distintos colores y aromas, pero a veces también la perplejidad. A veces nos preguntamos, bueno, pero ¿dónde están exactamente, llamémoslo así, los límites? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que está muriendo? ¿Qué debería ser permitido? ¿Qué no? Y aquí llegamos a una segunda palabra dentro de nuestra introducción. Esa segunda palabra es la complejidad. La complejidad muchas veces la vivimos al interior, en nuestras comunidades y también en nuestra propia mente. Realmente la situación en la que estamos es compleja. Y esa complejidad está muy vinculada con otro concepto, que es el concepto de ambigüedad. Muchas realidades que está viviendo nuestra iglesia son ambiguas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que son realidades que a veces nos gustan, pero en otro sentido nos frustran. A ver, demos un ejemplo. En estos últimos años, en estas últimas décadas, ha habido una cierta primavera de fundaciones. Hay muchas realidades nuevas que están naciendo y muchas de esas realidades crecen y parecen ser como un camino, pero después de unos años se extinguen. Yo estoy recordando, por ejemplo, en mi país. Yo puedo recordar en mi país unas 2, 3 comunidades masculinas y 1 o 2 femeninas que nada más hace 20 años parecían la esperanza de la iglesia, es decir, eso estaba creciendo como la espuma, pero igual que la espuma después se disolvió por distintas razones. Luego tenemos también complejidad o tenemos ambigüedad en algunas propuestas. Hay propuestas muy, muy conservadoras que tienen un gran atractivo para algunos jóvenes, solo para que después se descubra entre los fundadores o entre algunos de los representantes más visibles, pues unos escándalos tristes, vergonzosos. Entonces hay una ambigüedad, es decir, parece que fuéramos muy ortodoxos y luego resulta que somos muy corruptos, o parece que fuéramos muy valientes y luego resulta que somos arrogantes. Parece que fuéramos muy amplios y muy ecuménicos y luego resulta que somos sincretistas. Entonces hay una ambigüedad muy grande que finalmente causa una especie de perplejidad, una especie de confusión. Y esa es una realidad de la que no podemos escapar, es algo que está sucediendo, es algo que está aconteciendo delante de nuestros ojos y a veces delante de nuestras comunidades, o mejor dicho, en nuestras comunidades. Entonces hay diversidad de carismas, como decía San Pablo, diversidad de vocaciones, diversidad de llamados, pero también en esa diversidad pues encontramos una complejidad y una ambigüedad bastante grande. Una última palabra que quiero anotar en esta introducción general es la palabra asincronía. Lo que es sincrónico, pues es lo que se vive al mismo tiempo. Lo contrario es lo asincrónico. Lo asincrónico es lo que no se vive al mismo tiempo, y eso es algo que encontramos aquí. Con mucha frecuencia en la realidad diocesana, arquidiocesana, vemos que en un mismo espacio eclesial hay novedades de vida consagrada que están naciendo y otras que están muriendo.
En algunos lugares, supongo que sucede también en Chile, es muy poco lo que conozco de la realidad eclesial aquí, para ser sincero, pero supongo que también aquí está pasando que incluso materialmente, físicamente, se da una transferencia. Por ejemplo, comunidades que están desapareciendo y entregan sus obras a comunidades que están naciendo. Espacios físicos, casas, digamos, construcciones, apostolados que pertenecían a una comunidad, esa comunidad va decayendo, como que perdió su atractivo, su encanto. Como decía alguien graciosamente, ya no son comunidades sexys, entonces ya perdieron su encanto y entonces vienen otras realidades. En parte es la vida misma de la iglesia la que funciona así. Entonces hay una asincronía. Yo quiero que ustedes, por favor, me miren con mucha comprensión y con un toque de misericordia. No se imaginan lo difícil que a veces es hablar a un grupo tan diverso, donde tú sabes que hay realidades que están empezando y hay otras que están decayendo. En Europa, en Canadá, hace poco tuve un retiro con un grupo de sacerdotes, algunos de ellos venían de Canadá, y en Canadá hay, por lo menos en la zona de Quebec, hay una especie de asociación amplia de comunidades religiosas que están haciendo todos los estudios para el bien morir. Es decir, es algo así como el suicidio asistido, la eutanasia, pero para comunidades. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que terminar, esto ya se acabó, pero ¿cómo terminamos bien? Terminar bien significa que los miembros mayores pues tengan una vida digna y que puedan realmente, en el ocaso de su vida, después de muchos años de servicio, pues puedan terminar eso, con dignidad, puedan terminar bien. En Holanda hay una gran cantidad de comunidades, casi la mayoría de comunidades religiosas me refiero, que ya no reciben vocaciones. Si llegara alguna joven, por ejemplo, sucede sobre todo en comunidades femeninas, si llegara alguna joven y dice, mira, yo quiero pertenecer a vuestra comunidad, pues le van a decir, mira, no, ya se cerraron, ya esto se cerró, estamos esperando que fallezca la última. Estas cosas pueden parecer un poco graciosas en estos espacios latinoamericanos, pero es una realidad. Yo lo vi, por ejemplo, en Irlanda, donde mi comunidad me envió a hacer el doctorado. Yo comentaba con una religiosa que era priora de una comunidad de dominicas allá. Y bueno, tratando de hacer algo de conversación, le decía, bueno, ¿y qué hace una priora en Irlanda? Era una pregunta un poco tonta, fue la que me salió, y repito, como por hacer algo de conversación. Y me decía ella, bueno, la labor principal de una priora es verificar que queden bien enterradas las hermanas. Y de nuevo, eso parece un chiste, pero es una realidad. Es una realidad que a veces parece lejana y a veces no parece tan lejana de lo que nosotros tenemos. Entonces, nuestra vida consagrada al mismo tiempo es fascinante, es apasionante y a veces es frustrante y es preocupante. Pero quiero volver a la palabra asincronía. Dentro de la iglesia hay cosas que están naciendo y hay cosas que están disminuyendo. Y hay gente que considera que lo más honesto es no demos más la pelea. No, ya esto no es de pelear más, esto es de ir entregando. Y como les digo, yo lo viví, estuve 6 años allá en Irlanda y yo lo viví, llamémoslo así, en cámara lenta, ¿no? Yo lo viví en cámara lenta, como una comunidad va entregando todo, aquí están las llaves de esto, este es el colegio que teníamos, ahora pasa a tal asociación de laicos, esto es lo que había, ahora pasa a otra comunidad, esto pasa a la diócesis, y nosotras entonces quedamos aquí en esta casa para adultos mayores y bueno, nos vamos apagando una por una y ya está. Esa realidad, por supuesto, nos inquieta, esa realidad nos preocupa, pero al mismo tiempo también nos desafía. La pregunta mínima que uno tiene que hacerse frente a esa realidad es, ¿tiene que ser así? O tal vez necesitaríamos, llamémoslo así, el valor
de reinventarnos. Esa es una de las muchas palabras que aparece hoy en el discurso eclesial. Tendríamos que reinventarnos, tendríamos que hacer una propuesta radicalmente nueva. Tal vez tenemos que dar un timonazo fuerte hacia la izquierda, hacia la derecha, tenemos que dar un timonazo y encontrar un camino para seguir. O sea que estamos ante una realidad que es diversa, que es compleja y que es asíncrona. Una realidad que es nuestra realidad, una realidad a la que le hemos apostado la vida, una realidad a la que le estamos apostando la vida. Y por supuesto esto nos lleva a tomar con una máxima seriedad, con una máxima profundidad nuestras reflexiones, nuestros diálogos y sobre todo nuestra oración. Bueno, dentro de esa realidad con toda su diversidad, su complejidad y su asincronía, vamos a mencionar algunos desafíos externos, algunos desafíos internos y luego intentaremos pescar unas cuantas oportunidades. Son temas que tendremos que ir desarrollando a lo largo del retiro con la ayuda de Dios. Entonces empecemos con desafíos externos. Ustedes ya se dan cuenta por el tono que llevo esta reflexión, esta predicación, pues digamos es dura, no es amable de oír, pero intentamos ser honestos, intentamos tener un mapa suficientemente completo y suficientemente realista. Bueno, tengo aquí unos 5 desafíos externos para compartir con ustedes. Insisto, no se trata de decir novedades, ni que aquí llegó pues la palabra definitiva, no, son cosas que todos estamos viendo. Creo que el primer desafío externo es la secularización, que es algo masivo, que se está viviendo en muchos de nuestros países y que afecta a toda la vida cristiana, no solamente la vida consagrada. ¿A qué nos referimos con secularización? Bien, seculum es la palabra latina para indicar el mundo, para indicar estas realidades creadas, pasajeras, esto que está en primer lugar en nuestras manos, en nuestra voluntad y en nuestros planes. Esa es la secularización. La secularización, en su versión un poco extrema, a veces se le llama secularismo. Casi siempre cuando utilizamos la terminación ismo, estamos hablando de algo que se absolutiza. El secularismo considera que la religión, en el mejor de los casos, es un adorno o es una especie de atavismo, es una herencia del pasado, como un fósil del pasado. Así, por ejemplo, pues Francia está reconstruyendo la Catedral de Notre Dame, que sabemos que pues tuvo ese incendio hace unos 2 años, creo, algo parecido, 2, 3 años, tuvo ese incendio. Es decir, la gente quiere tener ahí sus iglesias. Otra cosa es que quieran ir a la iglesia, pero sí quieren tener sus iglesias ahí. Quedan un poco como un fósil, como algo que es parte de un pasado, como Stonehenge, ahí en Gran Bretaña. Mira, estas piedras, ¿recuerdas el monumento ese? Estas piedras pues le servían a la gente del Neolítico para calcular las estaciones. Oh, mira qué interesante. Entonces algunos miran un poco así, en la perspectiva del secularismo, miran un poco así lo que es iglesia, ¿no? Es decir, son como herencias de un pasado, o son opciones completamente subjetivas
Decía con un toque de sorna muy típico suyo, el filósofo ateo Fernando Savater, decía: ¿a ti te gusta ir a misa? A mí me gustan las carreras de caballos. Es decir, es como tu opción, es lo que a ti te gusta. Tú eres feliz metiéndote en templos y mirando una hostia que para ti es Cristo. ¿Tú eres feliz en eso? A mí me gusta el senderismo. Es decir, es una opción subjetiva que no debe tener, desde la perspectiva secularista, no debe tener ninguna repercusión pública. El espacio público debe ser aconfesional, esa es la perspectiva secularista, y si es aconfesional, en últimas termina siendo anticonfesional. Es decir, si ningún aspecto religioso debe aparecer en el ámbito público, eso significa en la arquitectura, pero también significa en las leyes, en el discernimiento ético, si ningún elemento religioso debe entrar ahí, pues en la práctica cualquier intento de la religión para llegar al espacio público debe ser suprimido, debe ser anulado, debe ser cancelado. Por eso digo, lo aconfesional, por una especie de ley del resbaladero, termina en anticonfesional. Hay que eliminar el símbolo religioso, hay que eliminar la presencia pública, hay que eliminar el discurso religioso, lo cual se va dando a distintas velocidades en distintos países. Obviamente, si nuestra vida está basada en una opción radical, que es religiosa, que es por Cristo, que es por el Evangelio, pues esto nos va a afectar, esto nos afecta inmediatamente. El secularismo va unido a otro término que es el inmanentismo. Lo inmanente hace referencia a lo que pertenece al mundo creado, a la naturaleza y a la historia. Tal vez, para intentar una definición inmanentista de inmanentismo, habría que decir que el inmanentismo es el que toma como única realidad, como único horizonte, la naturaleza y la historia. Eso es todo lo que hay. Por consiguiente, lo que sea revelación, trascendencia, incluso lo sagrado, no tiene espacio. Pero sobre todo no tiene espacio en las opciones de las personas. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente se enamora, busca un trabajo, busca la felicidad, busca la esperanza de modo inmanentista. De modo inmanentista significa sin ninguna apelación a lo sobrenatural, sin ninguna apelación a un Dios que se supone que se preocupa por mí, sin ninguna apelación a una realidad que se llama la gracia. El inmanentismo lo quiere esperar todo de la naturaleza, muchas veces resacralizada, y de la voluntad humana, muchas veces idolatrada. Papa Francisco habla de este inmanentismo cuando se refiere al pelagianismo. Pelagio fue aquel monje británico que a finales del siglo IV, durante el siglo V, predicaba sobre la fuerza que tiene la voluntad humana si es educada y tiene buenos ejemplos. De tal manera que en realidad Pelagio no creía en la necesidad de la gracia divina. El gran adversario, el gran polemista con Pelagio, pues es San Agustín. Entonces, el secularismo y el inmanentismo van de la mano. Por supuesto, si una persona espera su felicidad únicamente de las realidades creadas, decimos nosotros desde nuestra perspectiva de fe, ellos lo dirán, únicamente de la naturaleza y de las decisiones humanas, si de ahí se espera toda la felicidad, pues una consecuencia que eso va a tener
es que lo que no se pueda arreglar a base de voluntad humana y a base de recursos de la naturaleza, simplemente no tiene arreglo. Y si no tiene arreglo, la única posibilidad es la depresión y la desesperación. Lo que no se pueda arreglar a base de la ciencia o de la voluntad y el consenso, no tiene arreglo. Esa es la mentalidad secularista, inmanentista. Es una de las consecuencias de esa mentalidad, porque ahora vamos a ver otra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo no encuentro un sentido a mi vida, si yo no puedo construir un sentido para mi vida, no lo encuentro. No lo encuentro a base de lo que da mi imaginación, de lo que da mi voluntad, de lo que dan mis fuerzas, de lo que da el estudio de la naturaleza y la historia. Historia significa el conjunto de las decisiones de seres humanos. Si ahí no encuentro un sentido, entonces la vida no tiene sentido. Y si la vida no tiene sentido, entonces pues huyo de la realidad, por ejemplo, qué sé yo, drogándome, aislándome, idolatrando algún tipo de placer, lo que sea, o finalmente decido, acabo con esto. Tengo ya suficiente edad para darme cuenta de cómo ha ido evolucionando el lenguaje con respecto al suicidio, por ejemplo. Si ustedes observan los grandes medios de comunicación, cada vez hablan con mayor respeto, casi con veneración, sobre el suicidio. Es decir, el suicidio poco a poco, como en la época de los estoicos, por allá siglo I antes y siglo I después de Cristo, el suicidio cada vez es visto más como una especie de suprema decisión soberana, como la máxima expresión de autonomía, que por consiguiente merece no solo el máximo respeto, sino que casi, repito, una especie de veneración. Mire usted noticias de suicidio y verá cómo se utiliza ese lenguaje que, te repito, ya va más allá del respeto y que ya casi lo que plantea es una especie de veneración. El suicidio está sucediendo por todas partes, también en sacerdotes, también en religiosos. El suicidio está sucediendo por todas partes. Entonces, una de las consecuencias del inmanentismo es que lo que yo no pueda resolver con mi cabeza y con mi voluntad no tiene solución y esto se acaba. Hay otra consecuencia de este inmanentismo y es una especie de primacía de lo civil sobre lo religioso. Me comentaban, me han comentado pues distintas comunidades, no de aquí porque aquí no conozco, yo estoy tan agradecido por esta invitación, pero realmente lo que conozco, ya lo he dicho, es muy poco. Pero sí me he encontrado con que cada vez más el lenguaje que se mete en nuestras comunidades es el lenguaje civil. Es decir, yo tengo unos derechos humanos. Y por mis derechos humanos, independientemente de que yo use o no use un hábito, independientemente de que yo pertenezca o no, yo primero soy ciudadana, primero soy ciudadano. De manera que el derecho particular, el derecho canónico, el derecho de la Iglesia, para muchos religiosos y para muchos sacerdotes, eso lo hemos vivido en muchas partes. Nosotros tuvimos, por ejemplo, que de ahí pues puedo hablar con conocimiento de causa. Nosotros dominicos tuvimos un caso que me parece emblemático de esto que estoy diciendo, de cómo el inmanentismo se entra en la vida consagrada. Tenemos pues varias instituciones de cierta prestancia y de ingresos respetables y bueno, visibilidad, como es la Universidad Santo Tomás. Entonces hace años tuvimos un rector que, pues él se sentía algo así como rector vitalicio. A mí de aquí no me sacan. Él veía su felicidad, su plenitud,
de un modo bastante inmanentista, lo veía ahí, en esa universidad. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Una universidad de la Iglesia, pues es una institución que pertenece a la Iglesia Católica. Pero en cuanto es una institución que pertenece también a la sociedad, pues también está regida por derecho civil, administrativo, en fin. Pues cuando este hombre, después de unas maniobras muy complejas, muy difíciles y muy dolorosas, tuvo que ser prácticamente arrancado de su puesto porque no quería soltarlo, su primer lenguaje es: pues voy a demandar. Es decir, primero está el derecho civil. Primero yo soy ciudadano, primero me ampara una constitución, me ampara un derecho civil, un derecho laboral, un derecho administrativo. Eso es fruto de esto que mencionamos aquí, esta secularización, este inmanentismo. Esa historia no acabó del todo mal, pero tampoco acabó bien. La historia que le cuento que nos pasó a los dominicos, esa historia no acabó del todo bien. Y para mí ha sido desde entonces una muestra de cómo este tipo de situaciones no son teóricas. Esto no es que nos reunimos en un salón para estudiar temas interesantes de sociedad. Es que esto se vuelve carne de nuestra carne. Es que esto va llegando, y lo interesante está en que uno ve la cara de la gente, pero ¿qué lleva cada uno en su mente y en su corazón? Solo Dios lo sabe a veces. Y eso que la gente lleva en el corazón es lo que sale cuando hay problemas. Entonces tenemos un gran desafío externo, pero externo no significa que no nos toque ni que no nos afecte. Más bien significa que de afuera va impactando cada vez más nuestro ser. Y el primer gran desafío es el secularismo / inmanentismo. Tenemos otra situación que es externa para muchos de nosotros, pero que indudablemente tiene un impacto inmediato en nuestras comunidades, y son los distintos y variados escándalos. Alguien dice que los escándalos son el elefante en la sala. Eso no lo podemos negar. Escándalos que son retenidos, repetidos, magnificados por los medios de comunicación, que claramente tienen pues a quién servir y tienen su propia agenda. También aquí debo contar una historia personal. En mi tiempo en Irlanda, me encontré con que la Iglesia Católica ha tenido un papel absolutamente irreemplazable para el pueblo irlandés. Cuando en el siglo XVII, sobre todo en el XVII, viene toda esta penetración, prácticamente esta invasión del pueblo británico sobre la isla de Irlanda, la única institución que podía darle cohesión al pueblo irlandés era la Iglesia Católica. Recordemos que la evangelización realizada por San Patricio es del primer milenio, o sea, ya había toda una tradición y una gran cantidad de santos, de testimonios monásticos y de santidad muy ilustres en ese país. Entonces la Iglesia Católica, siglo XVII, se convierte en una fuente de heroísmo y en una casa que acoge al alma de Irlanda. La invasión, ese es el lenguaje que utilizarían los irlandeses, los británicos ven las cosas de otro modo, pero yo me quedo con la versión irlandesa. La invasión que sufre Irlanda tuvo muchas implicaciones, por ejemplo, económicas, incluyendo la espantosa hambruna de mediados del siglo XIX. Por cierto, esa terrible hambruna fue la que motivó un éxodo irlandés masivo hacia Estados Unidos, un poquito a Canadá, pero sobre todo hacia Estados Unidos.
Durante toda esa historia de exclusión, de persecución y de hambre, física hambre, la Iglesia Católica fue la institución, fue la casa para los irlandeses. Literalmente casa en muchos casos a través de lo que ellos llaman las boarding schools, nosotros llamaríamos internados. Internados para varones y para niñas. Bueno, este contexto es necesario para entender el ejemplo que quiero compartirles. Entre las muchas comunidades que prestaron servicios a los más pobres y a los más desvalidos de Irlanda, estuvo una comunidad femenina llamada las Magdalene Sisters, las hermanas de María Magdalena, las Magdalene Sisters. Las Magdalene Sisters acogían niñas huérfanas, muchas de ellas del campo, muchas de ellas desprotegidas, muchas de ellas en situaciones de alto riesgo, y también algunas niñas que habían quedado embarazadas y que eran un problema embarazoso para sus familias. Y entonces, pues estas religiosas recibían a las niñas embarazadas y les ayudaban pues a seguir adelante con su embarazo y luego buscar alguna forma de reinserción en una sociedad que por supuesto era muy conservadora y que reprobaba absolutamente los hijos fuera del matrimonio. Yo pienso que la labor de las Magdalene Sisters fue en su gran mayoría generosa, heroica, caritativa y buena. Pero estas religiosas que tenían una posición de dominio, pues empezaron a tener actitudes de humillación, de afrenta con algunas de esas niñas, sabiendo que esas niñas no tenían a dónde más ir. Entonces se presentaron situaciones de abuso verbal, de abuso físico. Entiendo que abuso sexual prácticamente no o nunca. El problema no fue ese, el problema fue el abuso de poder, la arrogancia, la humillación, el maltrato. De modo que dentro de un gran cartel blanco que es el servicio que prestaron las Magdalene Sisters, hay una salpicadura de puntos negros por abuso, por arrogancia, por agresividad. Eso es lo que atrae la atención de los medios de comunicación. Entonces se hizo una película, mejor dicho una serie, que se llama así. Si ustedes la buscan, pues la pueden encontrar, me imagino que está también disponible en YouTube. Y la radio y la televisión irlandesas, concretamente la televisión irlandesa, pasó por la cadena oficial de televisión, como sería por ejemplo la RAI en Italia o TVE en España. Por la televisión oficial pasó esa serie de las Magdalene Sisters, una serie que se concentra en los abusos de las monjas, en el maltrato de las monjas, una serie que se concentra en presentar cómo chicas indefensas eran humilladas por unos monstruos con hábito, una serie que se concentra en presentar lo más horrible que una mujer le puede hacer a otra mujer, desconociendo su dignidad. Como si eso hubiera sido lo único que hubieran hecho las Magdalene Sisters durante los siglos aquellos. Por favor, verificamos cómo ha quedado el teléfono. Gracias. Entonces, se pasó la serie esta entera. O sea, tú imagínate, Irlanda no tiene mucha población, debe estar en menos de 6 millones en este momento, pero era la cadena oficial de televisión de Irlanda. Pasaron la serie completa. Yo viví 6 años en Irlanda. Pasaron la serie en un determinado año, digamos el año 2004. Esa fue la época en la que yo estuve allá. En el 2006 volvieron a pasar la serie completa. En el 2008 volvieron a pasar la serie completa.
Es decir, todos los que estamos aquí rechazamos vigorosamente cualquier forma de abuso. Y todos los que estamos aquí sentimos vergüenza y dolor porque la iglesia haya sido tan incoherente en tantas cosas. Y todos los que estamos aquí sentimos que no hay ninguna excusa para maltratar a ninguna persona, mucho menos a una persona inocente, una persona indefensa. Y todos los que estamos aquí sentimos que nuestra primera tarea es servir y ayudar a quienes han sufrido. Pero ¿te das cuenta de lo que estoy diciendo? Tomar toda la obra de estas religiosas, escoger lo peor, hacer la serie sobre lo peor y repetir y reteñir eso en la mente de la gente, ¿eso qué es? Entonces, nosotros como hombres y mujeres de vida consagrada, estamos viviendo las dos cosas. Por una parte, que no podemos negar los temas de abuso, de distintas clases de abuso, verbal, físico, psicológico, sexual. Por una parte no podemos negar eso, ha sucedido dolorosamente, pero por otra parte tampoco podemos negar que estamos bajo ataque, como se vio muy particularmente, y esto tengo que mencionarlo, porque me entristeció hasta el alma, como sucedió en el caso del pontificado de Benedicto. A mí me llamó la atención la injusticia continua con la que se informó sobre el pontificado de Benedicto. Y hay un ejemplo que siempre doy, y es lo que sucedió cuando este papa fue a la isla de Malta. Benedicto XVI está en la isla de Malta. Tiene algunas alocuciones públicas, tiene reuniones con sacerdotes, seminaristas, obispos, familias. De eso no se dice nada. Tuvo una entrevista de una media hora, un poco más, con víctimas de abuso en Malta. Esa es la única noticia que sale de la visita de Benedicto a Malta. Entonces, repito, no sé cómo más enfatizar que por supuesto que nos duele y nos avergüenza cualquier cosa que se haya hecho contra una persona inocente, sobre todo los inocentes indefensos. Por supuesto que nos duele. Pero así como por un lado sentimos dolor y vergüenza, por otro lado no podemos ser ingenuos, no podemos ser tontos en darnos cuenta cómo eso se utiliza como una especie de ariete para romper, para reventar la integridad del testimonio de la Iglesia en muchísimas personas. Entonces, ahí estamos en una situación que por una parte, pues, es humillante, y esa humillación también es purificadora, de eso vamos a hablar más adelante. Una situación que es humillante, pero por otra parte, pues hay una injusticia que se está cometiendo. Y yo no digo esto para que nosotros, por el hecho de padecer una cierta injusticia, ahora salgamos a justificar con eso nada de lo que se hizo mal. Lo que se hizo mal, se hizo muy mal. Pero al mismo tiempo, repito, debemos tener la suficiente lucidez para reconocer lo que está pasando. Un tercer desafío externo es el tema del individualismo. Es algo cultural, pero es algo que llega hasta nosotros. El individualismo, y agregamos otra palabra, subjetivismo. Es algo muy propio de ese fenómeno cultural del que yo creo que todos hemos oído hablar y que se llama posmodernidad. La posmodernidad tiene entre sus características eso. Es la primacía del individuo, de sus gustos, de sus opciones. Pero junto con el individualismo como modo de relación o de falta de relación interpersonal, tenemos otra arista que es el subjetivismo. Y el subjetivismo
Es un atentado directo contra la vida comunitaria que está en nuestra esencia, pues de casi todos. Yo sé que las vírgenes consagradas, por ejemplo, pues obviamente tienen una situación distinta cuando se menciona la palabra comunidad. Los mismos institutos seculares tienen una situación diferente. Pero la mayoría de nosotros tenemos diversas expresiones de comunidad, más o menos intensa. Será más intensa, por ejemplo, en una vida de clausura, obviamente. El subjetivismo rompe la posibilidad de una auténtica comunión, que es una de las 3 palabras claves en este retiro. Hemos dicho que queremos buscar esperanza, comunión y servicio. La comunión, pues, se revienta con el subjetivismo. ¿Qué haces tú con una persona que tiene por todo discurso, a mí no me parece? ¿Qué haces tú con esa persona? No, es que no me parece. Hace poco me comentaba una comunidad, me comentaba una religiosa de otra comunidad y en otro país. Me comentaba de lo que están viviendo en esa comunidad. Me decía, la obediencia se ha vuelto imposible. Se ha vuelto imposible. Y contaba lo que había sucedido en un par de casos recientes. A tal hermana, esa era una comunidad religiosa, a tal hermana se le dio su obediencia, otros institutos hablan de su asignación, en fin, su lugar donde tenía que ir. Entonces ella respondió por correo electrónico, no sé si fue correo o fue WhatsApp. Le mandó un WhatsApp a la superiora. Le informo que no voy a ir a ese sitio. No es vamos a discutirlo, no es vamos a conversarlo, no, le informo. O sea, usted verá cómo arregla su ajedrez. Yo le informo que yo allá no voy a ir. A veces se añade caritativamente una frase como, tengo razones. Ah, bueno, está bien, menos mal tiene razones. Entonces, claro, cuando se predica el individualismo, eso resulta atractivo. Claro que resulta atractivo porque cada uno de nosotros es un individuo y a todos nos gusta que nos respeten nuestras decisiones y nuestros gustos. Pero cuando se empieza a pensar en términos de bien común, cuando se empieza a pensar en términos de comunidad, dice uno, ¿y entonces esto para dónde va? Muchas personas que yo conozco, por ejemplo, también de mi comunidad dominicana, muchas personas tienen una evolución muy interesante con esto. Yo he notado, por ejemplo, el caso de frailes míos de mi comunidad, pues, frailes que uno los ve así muy independientes, de eso de que prácticamente yo informo, yo no pido permiso, yo informo, porque yo soy una persona adulta, madura. No soy un niño pequeño para que me estén diciendo aquí de la mano, para acá, no, yo sé lo que tengo que hacer. Bueno, de esos así muy independientes. Entonces estoy recordando a un compañero mío, un poquito más joven que yo, sin que yo sea joven, y entonces este compañero, pues, lo eligieron para ser miembro del Consejo de Provincia de nuestra comunidad, que obviamente, pues ya por el nombre te das cuenta que es un órgano de gobierno. Eso es un placer, ver a estos subjetivistas en los órganos de gobierno es un placer. Y entonces, porque ahí le toca beberse un poco de la propia medicina. O sea, tú que eres así tan independiente y tan tú mismo, y tan tú eres tú y tus circunstancias, como dijo el otro. Tú que eres tan tú, entonces ahora vamos a ver cómo organizas tú la comunidad. Y después de 4 años de consejo de provincia, pues ya este hombre ya salió un poquito distinto, ya se dio cuenta, hombre, sí necesitamos una cierta obediencia. Ahora, hay que reconocer que en esto también ha habido excesos.
Y muchos de los excesos individualistas provienen de una concepción muchas veces cerrada y ciega en temas como autoridad u obediencia. Es decir, después de tener décadas donde la obediencia se entendía de un modo que es, diríamos, incluso más grave o más profundo, más arraigado que en la vida militar, después de décadas de obediencia ciega, pues parece que nos hemos ido al otro extremo. Entonces, bueno, vamos con la obediencia dialogada. Pero a veces la obediencia dialogada, yo no he sido provincial, he tenido algunos servicios, he sido miembro del Consejo de Provincia, he sido superior local, de comunidad grande, de comunidad pequeña, tengo un poco ambas experiencias, pero yo no he sido provincial, ni que se les ocurra, y en esa cercanía con provinciales y en la cercanía con obispos, cuando he tenido que prestar servicio en retiros a diocesanos, uno llega a sentir compasión de estos pobres provinciales, estos pobres superiores nuestros. Oye, qué cosa tan terrible. Eso es bueno, ¿y ahora qué hago? Y ahora tengo que enfrentar a fulano de tal. Antes la gente decía, ¿y ahora qué me irá a decir el provincial? Y ahora el provincial dice, ¿ahora qué me irá a decir este hombre? Ya la cosa cambió. Entonces, a ver, ¿y ahora con qué? Y entonces, ¿cómo negocio? ¿Y cómo se la planteo? Mira, pues ten en cuenta que como vas a tener cerca a tu familia, el clima te sirve, son las mejores marraquetas de Chile, por favor, ¿qué te digo? Para convencerte, ¿qué te digo? Pero, digamos, más allá de todo chiste, esto revienta la vida religiosa. Porque además no es solo la obediencia, es todo. Son los otros votos también, los otros compromisos. No es que yo entiendo la pobreza de otra manera. Por favor, verifiquemos que esté apagado. Entonces, pues con lo que nos encontramos es con que este individualismo y este subjetivismo viene de fuera, pero entra. Y a veces se dice que entra en los jóvenes, sí y no. A veces sí y a veces no. Hay jóvenes que tienen una generosidad y una disponibilidad fantástica, otros no. Y hay algunos mayores que aprendieron muy pronto este lenguaje de la subjetividad y dijeron, no, pues ahora ya, a la edad que tengo, pues ya a mí no me mueven así nomás. Otro desafío externo que tenemos es el de lo real y lo virtual. Y en esto habría muchos subcapítulos. Lo real y lo virtual es un desafío complejo. Porque ya sabes que cada uno de nosotros vive en distintos mundos. Uno vive geográficamente en un mundo, pero uno vive, por ejemplo, emocionalmente, uno tiene su propio mundo. ¿Cuáles son las personas que son relevantes para ti? Que son importantes para ti. O sea que uno tiene la comunidad real, o la comunidad física, o yo no sé cómo llamarla, pero uno también tiene la comunidad virtual. Y de algún modo esto siempre ha existido, es decir, por una parte está la pequeña red de afecto, empatía, cercanía, afinidad. Cada uno de nosotros tiene una red, de hecho sería muy peligroso no tenerla. Cada uno de nosotros tiene una pequeña red donde están afecto, empatía, afinidad. Pero también tenemos otra red de relaciones que es la que trae la vida consagrada.
Por ejemplo, para la mayor parte de nosotros eso significa la comunidad con la que vivo. Entonces uno pertenece a dos mundos. Uno pertenece a un mundo que es el mundo, llamémoslo así, canónico, vamos a darle aquí ese nombre, y uno pertenece a otro mundo que vamos a llamarlo aquí el mundo afectivo o emocional o el nombre que le quieras dar. Y uno pertenece a esos dos mundos. Pero cada vez más el mundo virtual, el mundo emocional, el mundo de las afinidades, de las empatías, va ganando más terreno en nuestro corazón y en nuestra agenda y en nuestro tiempo. Y entonces, ¿qué crees que sucede? Pues lo que suele suceder es que de cuerpo presente estamos en tal casa, en tal convento, en tal lugar, pero nuestro corazón no está ahí. Nuestro corazón está con las personas con las que más nos relacionamos, de las que nos sentimos más comprendidos, más cercanos. Esa es la gente con la que más estamos. Esto tiene grandes implicaciones, como te puedes imaginar. De lo que yo he podido observar, posiblemente estoy equivocado, pero de lo que yo he podido observar, esto pasa un poco más, esto de comunidad virtual y comunidad real, pasa un poco más en los varones que en las mujeres, pero ya en este momento está por todas partes. ¿Y qué pasa cuando tú eres el hermano de comunidad o la hermana? ¿Qué pasa cuando tú eres la hermana de comunidad de una persona que tiene su corazón en otra parte? Pues pasa que esa persona la empiezas a sentir como una visitante perpetua. Entonces ya no es tu hermana en realidad, ya es una visitante perpetua que está ahí. O sea, tú sabes dónde duerme, más o menos le conoces los horarios, aparece, deambula, desaparece. Se ve que estuvo porque disminuyeron las raciones en la nevera. Pero, ¿qué pasa con esta palabra tan importante, con la palabra comunidad? ¿Qué pasa con la comunión? Esto que vivimos nosotros no es sino la traslación a la vida consagrada de lo que hoy viven las familias. Es que así están buena parte de las familias. Sí. Muchos papás, muchas mamás ven eso. Sienten que hay un muro denso, irrompible, altísimo, que les separa de sus hijos. Son mundos que parecen irreconciliables. ¿Qué está viviendo ese hijo, esa hija? Pues la verdad no lo tengo claro, no lo sé, no sé qué está viviendo. Volviendo, sin ser obsesivos, volviendo por un momento al tema del suicidio, pues he tenido algunos casos relativamente cercanos, incluyendo el caso de un religioso que se suicidó. Y una cosa que impresiona es que la gente abre los ojos y dice, pues no me lo esperaba, es decir, no sabía, nunca hubiera pensado que llegara hasta allá, no creí. Nos vamos volviendo desconocidos, y nos vamos volviendo desconocidos adentro, es decir, en nuestros espacios de consagración, porque primero nos hemos vuelto desconocidos en nuestras familias y en muchos otros sitios. Hace unos 3, 4 años, mi sobrina me comentaba que un compañero suyo de clase, ella se graduó, dicen en otros países, se recibió de psicóloga, y un compañero de ella, pues eso, se mató, se suicidó. Por supuesto, eso a mí me impacta mucho, es algo que yo nunca oí en mi juventud. Casos habría, pero uno los sentía tan lejanos, ¿no?
Se suicidó. Pero lo que más me impacta es que al comentar esta noticia con otras personas, muchísima gente tiene esa experiencia de que otros relativamente cercanos, no tan lejanos, toman esa decisión irreversible. Entonces hay un desafío muy grande entre lo real y lo virtual. Y la verdad es que no tenemos una respuesta para esto. Porque aquí llegamos al último punto de nuestros desafíos externos. El último punto es lo que llamamos, esta es una expresión relativamente nueva, quizás para muchos de ustedes, la pérdida del logos. Que el Espíritu Santo me ayude para tratar de expresarme qué queremos decir con la pérdida del logos. La palabra logos es una palabra riquísima del griego que significa palabra, razón, estudio, tratado, sermón, frase. La palabra logos está indicando la aplicación de la inteligencia a la realidad para hacer entendible, comunicable la realidad. Esa es la raíz, parece, más profunda del significado de logos. Es la aplicación del entendimiento a la realidad para hacerla entendible y comunicable. ¿A qué llamamos pérdida del logos? La pérdida de la capacidad de hacer entendible y comunicable la realidad. ¿Cuáles son los síntomas de la pérdida del logos? La actitud que ve como inútil intentar explicar, intentar discutir. Esto se nota, por ejemplo, en redes sociales. Como este servidor de ustedes hace presencia en distintas redes sociales, creo que puedo hablar por experiencia. Por ejemplo, dices algo en contra de la ideología de género. Se te viene encima el mundo. Pero no con argumentos, con insultos, con desprecio. Personalmente, por temperamento, por oficio, porque yo he sido básicamente docente casi toda mi vida, por temperamento, por oficio, por vocación, a mí me gusta conversar y me gusta escuchar buenos argumentos y me gusta argumentar. La pérdida o el ocaso del logos es la pérdida de la capacidad de argumentación. Yo no voy a hablar contigo. Como quien dice, no mereces un argumento de mi parte. Como cura, estás sesgado. Tú no me has oído, pero es que eres cura. ¿Qué le voy a oír yo a un cura? Hace unos años saqué una serie en YouTube que se llamaba Invitación, o se llama, y sigue disponible, que valga la propaganda, una serie que se llama Invitación a la Filosofía, porque pues ese ha sido mi campo, filosofía, teología fundamental. Invitación a la filosofía. Mira este comentario que pone una persona. Mal empezamos, un cura dando filosofía. Es decir, estamos viviendo el imperio del prejuicio en una época que se supone que somos tolerantes. Estamos viviendo el imperio del prejuicio. Yo eso también lo viví en Irlanda. Alguna vez me atreví a abrir mi boca para comentar algo de la realidad que se vivía allá, de la iglesia, de la política. Se me queda mirando una chica y me dice, pero es que tú no eres irlandés, tú no entiendes nada.
You're not Irish. You don't get anything. Tú no entiendes nada. Es decir, se supone que tenemos que ser mente abierta, abiertísima. Tenemos que tener una mente muy abierta, pero cuando alguien tiene una opinión diferente, que sentimos que lastima nuestras convicciones, muy fácilmente desaparece la conversación. Muchísimas veces me ha pasado en redes, porque pues yo obviamente me presento siempre como lo que soy. ¿Qué más me voy a presentar? Sacerdote, dominico, predicador, teólogo, pues eso es lo que soy. ¿Qué más voy a decir? Y lo que la gente responde son insultos. Mira, vamos a hablar de ideología de género. Ese invento de ideología de género es un invento de los curas hipócritas, tradicionalistas, inquisidor. Tienes que ser, ¿a cuántos has quemado? Y lo de costumbre, pederasta, homófobo y todo lo demás. Pero no me has oído. No, ni quiero oírte, ni te voy a oír. Esa es la muerte del logos. Muerte del logos también es lo que antes mencionábamos en los hogares. Muchos hijos sienten que no vale la pena, no merece la pena tratar de hablar con el papá, no me va a entender. Y el papá ya renunció a hablar con el hijo. Aquí nos damos por bien servidos con que haya unas reglas que más o menos se respetan. Con eso nos basta por ahora. Entonces, está desapareciendo la capacidad del logos, y creo que una de las batallas más importantes hoy, uno de los actos de valentía más grandes hoy en la iglesia, es atrever a sentarnos y a hablar, sabiendo que muchas conversaciones no llegarán a feliz término, pero aunque no lleguen a feliz término, seguiremos hablando. Este es uno de los aspectos que me parece que es menos entendido del pontificado de Francisco. Si hay algo en lo que él insiste, es en eso. Pero vivimos en una época, repito, donde todo se supone que debemos comprender muchas cosas, pero donde tristemente, lamentablemente, el diálogo se vuelve casi imposible. Así como aquella chica me decía, tú no eres irlandés, tú no entiendes nada. Así también lo aplicamos. Tú eres tradicionalista, tú eres, mejor dicho, es que eres lefebrista, es lo que pasa contigo. Tú no entiendes nada. Es la renuncia a la palabra, pero la renuncia a la palabra no produce un silencio de fecundidad, sino un gruñido de desesperación o de agresión. La cosa todavía es más complicada, porque esos gruñidos están teniendo un uso político. Yo sé que es un tema muy controvertido lo que ha sucedido hace unos pocos años, 3, 4 años, aquí en Chile con el llamado estallido social. Yo sé que es un tema controvertido. Y sé que alguien se me podrá parar al frente y decir, mira, tú no eres chileno, tú no entiendes nada. No te preocupes, nadie entiende nada. En Colombia tuvimos también una versión de estallido social, una cierta versión de estallido social. Y es muy complejo lo del estallido social, porque por una parte el estallido social es la muerte del logos. La única manera de que me oigas es que yo destruya tu ciudad. Voy a destruir tu ciudad hasta que me oigas. Y efectivamente destruyeron y destruyeron hasta que impusieron su palabra. O sea, realmente no es diálogo, es imposición de una palabra. Voy a destruir tu casa. Voy a incendiar tu templo. Voy a acabar contigo. Porque cuando estés agonizando vas a aceptar mi palabra. Eso es lo que significa la destrucción del logos. Alguien dijo, cuando se empiezan a quemar libros, se termina quemando gente. Pues bien, eso vale también aquí. Cuando destruimos el diálogo, terminamos destruyendo gente.
destruyendo personas, destruyendo comunidades, destruyendo esperanza, destruyendo futuro. La destrucción del logos no conduce al silencio, conduce al grito, al gruñido. Es el metro quemado, es la ciudad destruida, es el almacén arrasado, es la ciudad enazonada. Es eso. Pero eso, que en sí mismo ya es una tragedia, tiene encima otra tragedia, podríamos llamarla una metatragedia, y la metatragedia es que hay gente experta en manejar los gruñidos. Hay gente detrás de eso. Es inexplicable desde el punto de vista histórico. Es inexplicable la presidencia de Gustavo Petro en Colombia sin el estallido social de Colombia, por allá año, más o menos la misma época de aquí, 2019. Es decir, el gruñido que finalmente produce muertos y produce devastación psicológica, sin embargo es útil políticamente. Sirve para imponer agendas. En mi país sucedió clarísimamente. Y en muchos otros sitios. Entonces, bueno, estos son los principales desafíos, hagamos aquí un sumario, principales desafíos externos, que yo los llamo externos no porque estén afuera de las paredes de nuestras casas y conventos. Yo los llamo externos no porque estén afuera, sino porque vienen de afuera, pero ya hace rato están adentro. Secularización e inmanentismo, ese es el primero. Descrédito, entre paréntesis, manipulado, cierra paréntesis, de la Iglesia. O sea, la Iglesia ha hecho mucho por desacreditarse, pero ese descrédito de la Iglesia también está siendo manipulado, como las Magdalene Sisters, como la historia de las Magdalene Sisters. Por cierto, el país donde se están acabando más rápidamente las comunidades religiosas, sobre todo las femeninas, es Irlanda. O sea, lo lograron. 3 años martillando con su serie de televisión, logró lo que querían: 0 vocaciones. Se acabaron las vocaciones. Y cuando uno piensa lo que hicieron las Magdalene Sisters, lo bueno que hicieron cosas buenas. Cuando uno piensa lo que hicieron las Mercy Sisters, las hermanas de la misericordia, el hospital emblemático, primero, central y más avanzado de Dublín, lo hicieron mujeres consagradas, las Mercy Sisters. No hay vocaciones para las Mercy Sisters, lo lograron. Por eso decimos que este es un desafío, pero un desafío manipulado. Es el descrédito, paréntesis, manipulado, descrédito manipulado de la Iglesia. Luego el individualismo y subjetivismo. En la terrible muralla, no me parece, a mí no me parece. Luego el tema de comunidad real y comunidad virtual, que en algunos puntos se tensa hasta el punto de reventarse, hasta el punto de quiebre. Y por último, lo que hemos mencionado, de la pérdida del logos. Cada uno de estos desafíos nos está invitando a actitudes nuevas y valientes. Pero créeme que no solo se necesita valentía. Necesitamos sobre todo mucho, pero muchísimo Jesús viviendo en nosotros. Mucha, pero muchísima humildad. Mucha, pero muchísima oración. Y muchas otras cosas que iremos comentando a lo largo de las densas horas de nuestro retiro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.